yo soy Emilia, yo estoy con Emilio, les Demis, y vamos a hacer un programa de entrevistas por el tema de la candidatura. ¿Quién es Emilio Uzcategui? Bueno, hola con todos. Hola Emi, tocaya. Muchísimas gracias primero por permitirme compartir este espacio. Siento que Indignadas es un proyecto que reivindica una serie de necesidades de la sociedad en su conjunto, pero particularmente de las personas jóvenes y también no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces estoy realmente honrado de estar en este espacio. Y bueno, ¿quién es Emilio Uzcategui? Yo actualmente soy candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático UNES, lista 1, por las parroquias rurales de Quito. Soy abogado de formación, pero la realidad de la vida es que me despeché un poco del derecho y me encaminé más por el lado de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, fui becario de excelencia, también tengo un máster en antropología y teoría social, tengo estudios en desarrollo en la Flaxo Ecuador, en London School of Economics en Londres, he trabajado en el sector público, en el sector privado, he trabajado también en ONGs. Lo mío es la política pública, pero también me considero principalmente y ante todo eso un militante progresista. Progresista y la RC como una vertiente enorme del progresismo en mi querido país de Ecuador. Ya, perfecto. Y bueno, ¿cuál es la agenda legislativa? A ver, en agenda legislativa tenemos varias cosas, ¿no? Aquí hay un consejo general. Duden mucho de los candidatos de asambleístas que les prometen obras. Esto no se puede hacer. Los asambleístas tienen como únicas funciones legislar y fiscalizar. En agenda legislativa yo tengo algunos proyectos que me parecen fundamentales, ¿no? Entre esos, una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Yo creo que es un imperativo moral y social que los docentes del sistema público ganen por lo menos el mismo escalafón que la Policía Nacional. Esto también significa una sociedad que le da más importancia a la educación que a la violencia, que a la seguridad en general. Entonces, yo sí considero eso una cuestión fundamental. También, desde la reforma a la LOEI, planteamos fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe. Y aquí estén muy atentos, no dejen que les mientan, ¿no? Nos dicen que la educación intercultural bilingüe debe limitarse a reabrir escuelas unidocentes. Nosotros, como Revolución Ciudadana, no concebimos la interculturalidad sin dignidad. Esto implica necesariamente que para tener un sistema de educación intercultural bilingüe fortalecido, necesitas inversión pública en áreas rurales. Tienes que privilegiar la construcción de nueva infraestructura en las zonas rurales, pero eso no es suficiente para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe, porque la escuela también es un espacio de reproducción social y cultural. Entonces, a lo que le apuntamos también es a generar un mecanismo para que el pensum que se desarrolle y que se imparta en las escuelas en modalidad intercultural sea adecuado a las realidades sociales y culturales de esos sectores. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sector donde hay una mayoría de nacionalidades indígenas, por ejemplo en la Amazonía, si tú tienes un sector donde la mayoría de la población es guaraní, el pensum de estudios dentro del sistema público tiene que incluir también materias que respondan a esa visión. Entonces, a eso es a lo que vamos a apuntar con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bueno, lo mío en general es la educación, ¿ya? Entonces, también estamos planteando, no necesariamente es una cuestión legislativa, pero sí es un tema muy importante y es una reforma constitucional para crear cuentas especiales para las instituciones de educación superior públicas. Les cuento rapidito, te cuento cuál es la problemática actual. Las universidades públicas a nivel legal funcionan como un ministerio. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que tienen presupuestos definidos en el presupuesto general del Estado y alimentados por lo que se llama el FOPEDEUPO, no pueden emplear libremente estos recursos. Siempre están supeditados a la voluntad del Ministerio de Finanzas. Esto en la práctica lo que provoca es que las universidades tengan apenas unos 3 meses al año para ejecutar todo su presupuesto. El resultado de eso es que no ejecutan todo el presupuesto que tienen disponible. No por incapaces ni por nada, sino porque en realidad los plazos son muy cortos. Entonces lo que vamos a hacer es crear cuentas especiales en el Banco Central para que las universidades puedan gestionar ellas directamente sus recursos y para que a final del año no se les quite los recursos que no lograron ejecutar durante este año. ¿Y por qué esto es tan importante?
más allá de que garantiza la autonomía financiera de las universidades, es súper importante porque Ecuador está atravesando una crisis de acceso a la educación superior. Necesitamos más cupos en las universidades. Y ahí escucharán una serie de propuestas demagógicas del tipo hay que eliminar el examen de acceso. Ya. No te adelantes, déjame. Ok, ya, no me valo. Pero bueno, estas son quizás las cuestiones principales en agenda legislativa. Ya, ahora Por ya que mi lado. topaste el tema, ¿vos qué opinas del examen de ingreso a la universidad? Yo creo que el examen de ingreso a la universidad es el único filtro meritocrático para acceder a la educación superior. Y el problema no está en el examen. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Si tú tienes un bus para 50 personas y quieres meter 100 personas, aunque saques las puertas del bus, no van a entrar 100 personas, ¿ya? Entonces el problema del sistema de educación superior no es el examen de acceso, es la falta de cupos. ¿Y cómo creas más cupos sin sacrificar calidad? Dotándoles de mayor presupuesto a las universidades y también dando opciones alternativas. Nosotros tenemos como eje del plan de gobierno, esto quizás no es un tema necesariamente legislativo, pero es importante que lo conozcan, de parte de nuestro plan de gobierno es fortalecer el sistema público de formación técnica y tecnológica. Ahora los títulos de tecnólogos, de técnicos y tecnólogos se consideran ya de tercer nivel y hay una necesidad para acceder a este tipo de títulos en el sistema público. Entonces nosotros enfocaremos gran parte de la inversión en materia de educación superior en fortalecer y crear más institutos públicos, aumentar cupos en la formación técnica y tecnológica, disminuye la presión que existe sobre el sistema de acceso universitario, además de brindarles a los chicos un tránsito más rápido hacia el mundo laboral, porque son carreras más cortas, y además es un sistema de aprender haciendo, ¿ya? Es un sistema, lo que se conoce como formación dual. Esto facilita que los chicos, mientras cursan sus estudios, comiencen a trabajar y se vinculen laboralmente más rápido. Entonces esto nos permite enfrentar varios problemas, ¿no? Primero, el tema de falta de cupos en el sistema de educación superior y segundo, nos permite enfrentar el problema de desempleo juvenil. Actualmente la tasa de desempleo juvenil en el Ecuador bordea el 40%, esto es altísimo, entonces necesitamos darles una respuesta y opciones a los jóvenes. Eso es lo que hemos pensado en educación superior. En todo caso, lo que tienen que estar claros es que el examen no es el problema. El examen solo es el filtro que permite que los que tienen mejores notas entren. Si eliminas el examen, lo que va a pasar es que cada universidad va a crear su propio examen de acceso o sus propios filtros de acceso y eso te crea espacios de discrecionalidad y de posible corrupción. Yo tengo una pregunta. ¿Pero no te parece que el discurso de meritocracia puede ser un poco polémico? Porque es como decirle a la persona, vos no te esforzaste lo suficiente y entonces no puedes ingresar. Cuando yo creo que tiene que ser una transformación integral de la educación. Sí, la meritocracia también asumida, a ver, el error de la meritocracia, al menos del discurso mainstream liberal de la meritocracia, es esta idea de que todos partimos de la misma línea. No es Y lo que tú dices es bastante cierto. Tú no puedes, por ejemplo, es evidente que un chico, sobre todo que ha estudiado en una zona rural, que ha cursado el bachillerato en condiciones precarias, no va a rendir lo mismo que un chico que se graduó de bachiller en uno de los colegios emblemáticos de Quito, ¿ya? Entonces, ahí ya tienes un problema en el examen de acceso a la educación superior. Pero una cosa que nosotros estamos planteando para promover el acceso de estos segmentos de la población que han sido relegados es aplicar una política de acciones afirmativas, ¿ya? Es también ingenuo pensar que en el sistema público el bachillerato es una cosa súper homogénea, ¿ya? Es decir, las notas y también los resultados de aprendizaje de bachillerato varían muchísimo entre zonas rurales, zonas urbanas, por condiciones de pobreza, en quintiles, varía mucho. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es, ok, vamos con el examen y a la par planteemos acciones afirmativas para promover el acceso, por ejemplo, de sectores indígenas. Los sectores de pueblos y nacionalidades han sido históricamente recluidos del sistema de educación superior porque primero no tienen centros educativos tan cerca y segundo porque tampoco tienen los recursos necesarios para movilizarse a áreas urbanas. Entonces ahí tienes una serie de políticas complementarias, ¿no? Primero acciones afirmativas, luego tienes que fortalecer el Sistema Nacional de Becas. El Sistema Nacional de Becas lo que te permite es que si bien un estudiante que vive no sé, en algún sector profundo de la Amazonía no tiene acceso a una universidad, pueda viajar, mantenerse y sostener su vida mientras cursa sus estudios en otra provincia o en otra ciudad. Entonces, esas son dos cuestiones clave que planteamos para el acceso. Y una cosita adicional,
también se está discutiendo para el tema de acceso a educación superior y de las acciones afirmativas, asignar o favorecer en la asignación de cupos en el examen a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque se han detectado que las mujeres jóvenes, las que son madres, o particularmente las que están en condición de pobreza, tienen una serie de limitaciones adicionales para acceder al sistema de educación superior. Entonces, hay que reconocer esas realidades y darles una respuesta. Entonces, nosotros también queremos plantear acciones afirmativas en ese sentido, pero no puedes eliminar el examen. Y aquí, lo último para dejarles la cereza del pastel. Antes de que haya un examen de acceso estandarizado, cada universidad ponía el examen que quería. Todas las universidades tenían algún filtro de acceso. Algunas universidades vendían cupos, algunas universidades pedían favores sexuales a cambio de cupos. ¿Queremos volver a eso? ¿Qué nos pasa? O sea, ya es un tema de lógica también. Entonces, pilas ahí. Y bueno, cambiando un poco de tema, algo que siempre se le cuestiona al correísmo, y es que dicen que vamos a ser Venezuela. ¿Vos qué opinas sobre esto? A ver, en 10 años no fuimos Venezuela, así como en toda la historia neoliberal del Ecuador no fuimos Estados Unidos, no fuimos Chile, así como teniendo petróleo no somos los Emiratos Árabes Unidos. Esas comparaciones son ridículas, ¿ya? Y hay que ser categóricas. Son conceptualmente ridículas. Pues yo también les puedo decir, bueno, pero somos un país petrolero, ¿por qué no somos Arabia Saudita? Porque las realidades productivas, sociales y políticas de cada país son totalmente distintas. Y vamos a hablar del tema Venezuela, porque esto yo creo que es algo a lo que hay que meterle un poco más de reflexión. Venezuela, a diferencia, ¿y cuáles son las diferencias entre Ecuador y Venezuela? Porque lo único igual no es que han pasado por procesos progresistas y Chávez y Correa. Las diferencias son profundas. A ver, Venezuela fue un país petrolero con una economía muy dependiente del petróleo. Ecuador, en comparación a Venezuela, era mucho menos dependiente del petróleo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llega Chávez al poder, sí se crean una serie de políticas sociales, redistributivas, mejora la calidad de vida de la gente, pero baja el precio del petróleo, que era lo que permitía todos estos cambios sustanciales, y el país comienza a quedarse un poco en el aire. Y ojo, que ahí también en Venezuela no hay que, o sea, si bien no admiro particularmente las políticas públicas implementadas particularmente por Maduro, lo cierto es que también Venezuela es víctima de un bloqueo financiero por parte de los Estados Unidos. Entonces, para los que no saben, les cuento. Estados Unidos amablemente les dice a todas las compañías internacionales que si hacen transacciones con Venezuela no pueden utilizar su sistema financiero. Pero todos los sistemas financieros del mundo están interconectados y todos pasan por Estados Unidos. Entonces es básicamente prohibirle a Venezuela comercializar con el mundo. Eso es un bloqueo criminal, ¿ya? Lo cual no implica necesariamente que Maduro tenga buenas políticas públicas. De mi forma de ver, son pésimas. Y ahí es donde viene la diferencia con Ecuador, que es una diferencia grande. En el Ecuador, si bien todavía tenemos una economía principalmente extractivista y dependiente del petróleo, se trabajó y se avanzó muchísimo en el cambio de la matriz productiva y también en fomentar otro tipo de líneas de exportación. Ecuador también exporta banano, exporta camarón, exporta cacao, exporta vainilla incluso. Esas exportaciones fueron las que durante la caída de los precios del petróleo en el año 2015-2016 lograron que, si bien tuviéramos una pequeña recesión económica, no lleguemos nunca a los niveles de Venezuela. Entonces, nunca puedes hacer este tipo de comparaciones tan sueltas. Fíjate que en estos 3 minutos de conversación hemos abordado una serie de cuestiones diferenciadoras. Entonces, que yo te diga el correísmo nos va a llevar a ser Venezuela es casi tan loco como si yo te dijera que Guillermo Lasso nos va a llevar a ser Australia. No tiene nada que ver. No funciona así. No funciona así. Ahora, es cierto que durante los 10 años del correísmo hubieron algunos errores. ¿Cuáles fueron estos y qué hacer para que no se repitan? A ver, para mí hubieron varios errores, pero también hay que contextualizar, ¿no? Yo en el 2007, las primeras elecciones de Rafael Correa, ni siquiera tenía edad para votar, ¿ya? Entonces también el proceso de la Revolución Ciudadana es algo que yo he podido conocer de cerca por mi trabajo y también por mis aproximaciones académicas. Yo veo varios errores en el proceso de la Revolución Ciudadana. Lo primero, y yo considero lo más grave, y ahora quizás estamos viendo de cierta forma esas repercusiones, es que no se generó una apropiación social de los avances conseguidos en materia de derechos. Entonces,
yo pienso en esto como, y lo describo quizás como la revolución de la tecnocracia. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, el correísmo tenía los mejores hacedores de política pública, lo que sería policy makers en inglés, que ha tenido este país. Tenías muy buena política pública, lograste avances sustanciales en materia de derechos, en educación, en salud, medidas de redistribución económica, pero esas medidas no fueron adoptadas por la ciudadanía ni por las organizaciones sociales como un esfuerzo propio, ¿ya? Y por ende, cuando llega un gobierno como el de Lenín Moreno, que comienza a recortar todas estas políticas progresistas, no hay un contrapeso desde la sociedad civil que te permita hacer peso político para mantenerlas. Y ahí hay que ser críticos, es decir, Alianza País también como partido tuvo una visión muy de maquinaria electoral, ¿ya? Yo siento que Alianza País también en el afán de ganar elecciones y de aglutinar a grandes fuerzas políticas, tuvo de cierta forma un vaciamiento en sus procesos de formación y de formación de cuadros. Y ahí tú tienes los resultados que estamos teniendo, que es Lenín Moreno, ¿ya? Entonces, este es un gran error de la Revolución Ciudadana, pero también, y creo que el contrapunto de eso es que por el lado de la política pública se hizo tan buena política pública que los recambios generacionales de la Revolución Ciudadana no vinieron necesariamente de un proceso de militancia en Alianza País, sino de la política pública. Y por ejemplo, de ahí salgo yo. Sí, yo soy un becario de excelencia de la Revolución Ciudadana. Compañero de la Revolución Ciudadana. Y claro, y actualmente estoy militando, o sea, ya soy parte del proceso político, es decir, pasé de ser una tecnocracia bien formada a una tecnocracia politizada, que sabe hacer política pública, pero que sobre todo entiende que la ideología y los valores con los cuales tú haces política son fundamentales. Entonces, yo creo que eso es algo criticable, bastante criticable de la Revolución Ciudadana. Creo que eso sería lo principal. Hay temas en política pública que podrían ser mejor ajustados, pero me parecen mínimos, la verdad. O sea, verás, dentro de esa misma línea, algo que siempre se le critica al correísmo es el tema de que tenía la posibilidad de aprobar el aborto. ¿Cuál es tu postura al respecto? Y si crees que ahorita estamos en capacidad de aprobar el aborto. A ver, y esto no les voy a hablar necesariamente desde el correísmo, sino también por mi experiencia trabajando en la Asamblea y entendiendo cómo funcionan las lógicas políticas en la Asamblea Nacional. Los políticos responden a las necesidades y a las demandas de la gente, ¿ya? Exactamente. Entonces, sí, si bien el correísmo tenía mayoría, una decisión como aprobar el aborto hubiera sido ampliamente criticada por la ciudadanía. Porque tú puedes estar a favor del aborto libre, yo también. Y esa es una postura personal, íntima y de la que estoy convencido y de la que nadie me mueve. Pero la realidad es que mientras la mayoría de la ciudadanía no asuma esa postura como propia, o por lo menos no tenga una actitud abierta hacia esa posibilidad, los políticos no lo van a hacer. Entonces tú puedes escuchar candidatos que se pronuncien públicamente a favor del aborto, pero la realidad es que sus bancadas legislativas lo más probable es que no respondan de esa manera. No, quizás ni siquiera porque no crean en el aborto libre, sino porque políticamente les juegue en contra. A fin de cuentas, la Asamblea es el espacio de representación política de la ciudadanía, ¿ya? Entonces, el cambio, yo creo que particularmente en el tema del aborto, sí, podía haberse hecho mucho, tuvo una mayoría enorme el correísmo y fue algo que no se hizo. No se hizo en gran medida porque la gran mayoría de la gente no está de acuerdo, pero también hay que analizarlo más allá, ¿no? Si vamos a hablar un poco de políticas de género en el correísmo, no podemos quedarnos en materia del aborto, exacto. Pero yo coincido contigo en que es una deuda pendiente y también pensando en el futuro, yo creo que la actual configuración de la Asamblea, más las demandas sociales y sobre todo la organización y la militancia del movimiento feminista del que sé que estás muy bien, eso es lo que produce esos cambios en la Asamblea. Es decir, los asambleístas no son iluminados, ilustres que van a venir a salvarnos. Los asambleístas responden a las presiones de la gente. Entonces, en la medida que el movimiento feminista se organice, milite y les haga saber que esto es una necesidad fundamental, nos veremos cada día más cerca de que se apruebe el aborto libre en Ecuador. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo yo pienso que cuando en el 2013 se discutió este tema, claro, yo era una niña, o sea, y seguramente muchas de los que ahora militamos del feminismo y que militamos la causa, ni siquiera nos interesaba el tema del aborto, pero claro, esas son las demandas sociales que tienen que llegar después a las instancias institucionales para que sea ley. Entonces sí, contigo. Ahora,
¿Cómo es esta ley de los 1000 de una que ha generado tanta polémica? Porque creo que sobre todo no se la entiende o ha sido mal focalizada. A ver, más que ley, esto es un proyecto de política pública y es parte, de hecho bueno, no es la parte principal ni siquiera, pero es parte del plan de recuperación económica del binomio de la esperanza. Pues les explico cómo funciona. Esto es lo que en el mundo académico se conoce como una transferencia directa. Las transferencias directas son montos que entrega directamente el Estado a la ciudadanía con el objetivo de mover la economía. ¿Cómo funciona esto? Si yo te digo a ti, te voy a dar $1000, digamos que tú, a ver, primero hay que entender una cosa. La política de 1000 de una se va a focalizar en mujeres cabezas de hogar de escasos recursos. Entonces, digamos que tú, Emilia, eres una mujer pobre que tiene 4 hijos a su cuidado, que se quedó sin trabajo en la pandemia. Estás sobreviviendo de la forma, ya porque sí, exacto, que es la realidad de las mujeres ecuatorianas de la pandemia, ¿no? De varias mujeres ecuatorianas de la pandemia. Entonces, si tú recibes una transferencia directa de $1000, ¿qué es lo que vas a hacer? Probablemente vas a pagar las deudas que has adquirido. Muchas de esas deudas en los sectores populares no son con bancos, son con prestamistas informales, con chulqueros, algunas en el mejor de los casos son con cooperativas. Vas a también poder comprar más y mejores alimentos para tus hijos. Vas a poder comprar los medicamentos para tu mamá que está enferma y que necesita una medicación continua. Es decir, no es plata que te regalamos y te vas a gastar en una discoteca, ¿ya? Y aún si así fuera, ¿ya? El objetivo es que haya circulante dentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la Emilia, que antes no tenía un solo dólar y estaba fregada en deudas sobreviviendo, recibe $1000, lo que va a hacer es, le va a pagar a la señora de la tienda lo que le debía. Va a ir a comprarle un nuevo uniforme a su hijo en la tienda de la esquina. Claro, ya tienes capital circulando y por Y estas empresas, selectivo. estos pequeños negocios, en la medida en la que vayan adquiriendo capital, pueden volver a producir a los mismos niveles de antes. O sea, que hay que entender que la economía no se construye desde arriba y la economía no son números, son personas. Entonces, si es que tú das este tipo de incentivos, comienzas a mover la economía desde abajo. Esta es la idea de reactivación. Y en eso es donde difiere el plan con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, medio copiando, mal copiada por supuesto, nuestra propuesta, propone algo así como una especie de bono aumentado, ¿ya? Y la idea de las transferencias directas para reactivación económica es que se generen un shock económico. Es decir, por eso tienen que ser de una, ¿ya? Porque eso es lo que te permite comenzar a mover la economía de nuevo y comenzar a que haya circulante de nuevo. Y a fin de cuentas todos ganan. Tú pagas tus deudas, vives mejor. La señora de la tienda o el panadero mantiene a sus empleados, a su vez paga impuestos, a su vez esos impuestos vuelven reinvertidos en política pública. Es la forma de reactivar la economía. Miren, no hay que dejarnos de dogmas. O sea, a mí me parece ridículo cuando la gente dice, es que el populismo, esto se ha hecho en España, se ha hecho en Estados Unidos. Por Dios, esta fue una de las principales medidas de Trump. La personificación, el antagonista del progresismo para la reactivación económica de Estados Unidos. Entonces no seamos ridículos, o sea, no dejemos que los dogmas y que nuestra falta de conocimiento nos limiten a posibilidades que pueden ser muy buenas. Y respecto del financiamiento, tú tienes actualmente 8.080 millones de dólares en reservas del Banco Central del Ecuador. Y aquí la gente manipula también esto, porque esa es plata de los depositantes. Esa no es la plata del encaje bancario, señores. Estas son las reservas del Banco Central. Esas reservitas que tuvimos durante años y no sirvieron para nada, pero que en el momento que actualmente vivimos, porque también esto era una cosa chistosa, ¿no? Le criticaban al correísmo diciendo que no hay reservas para enfrentar las vacas flacas. Estamos pasando por la peor vaca flaca de nuestra historia y nadie usa las reservas. Y nos critican a nosotros por querer usar las reservas. Por Dios. Entonces, hay financiamiento, hay el financiamiento suficiente, hay la disponibilidad suficiente y o sea, la única, el dinero hay. ¿ya? La única alerta roja que hay al respecto de esto es el proyecto de ley económica urgente que quiere mandar el Ejecutivo para la autonomía del Banco Central, ¿ya? Esto en la práctica significaría quitarle la política económica al gobierno y dársela a los privados, particularmente a los sectores financieros, y que ya pasó en los 90. Exacto, entonces, si llegara a aprobarse esa ley, el 1000 de una va a ser más complejo, y por eso lo están haciendo, ¿me entiendes? Saben que vamos a ganar y es una manera de sabotear la gestión, pero me parece de una irresponsabilidad tremenda. O sea,
por hacerle quedar mal a tu opositor político, no puedes estar dispuesto a bajarte la economía de todo tu país. O sea, hay gente que se está muriendo, por Dios. Ya. Y ahora estos discursos de la seguridad, del uso de armas y tanta cosa, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué harías para enfrentar el tema de la inseguridad, que ahorita está a tope? A ver, las agendas securitistas siempre son muy propios de ese sabroso fascismo criollo. Entonces tú tienes a Guillermo Lasso ahí en la plantación, dice, le voy a regalar armas. Por Dios, ¿se dan cuenta el nivel de conflictividad social que existe en el Ecuador? Acabamos de perder a un presentador de televisión vinculados y todos los casos de corrupción y sicariato que estamos viviendo. Y su solución para la seguridad es darle armas a la gente. No sean irresponsables. O sea, por favor, plantear una solución de ese tipo es ver el árbol y no ver el bosque, ¿no? La inseguridad se genera por varias razones. Primero, pobreza. Estamos atravesando una crisis económica terrible. La gente para sobrevivir está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, el rato en la medida en la que la economía se recupere es de esperarse que la seguridad vaya mejorando. Pero también hay otro tema, y aquí es una cuestión más conceptual respecto de cómo funciona el Estado, la justicia y sus instituciones. Y es que si tú ves todos los escándalos de corrupción que ha habido este último tiempo, el tema de los tallarines sin gluten, el tema del reparto de los hospitales, y no ves a nadie preso, dejas de tener confianza en el sistema de administración de justicia. Y dices, bueno, si yo hago alguna tontería, capaz, la impunidad se va volviendo comidilla diaria. Entonces dejamos de confiar en las instituciones y la gente comienza a hacer lo que le da la gana. Y también es otra cosa ridícula. Entonces, mientras tienes todos estos casos que no tienen una respuesta concreta por parte del sistema de administración de justicia, tienes, por ejemplo, órdenes de prisión contra Ricardo Patiño por tweets. O sea, los casos de Paola Pavón, de Virgilio Hernández. Entonces ahí lo que dices como ciudadano es, el crimen no es ser un criminal, el crimen es ser correísta. Entonces yo puedo ser un criminal sin ninguna consecuencia y no me importa, ¿ya? Entonces también devolverle la institucionalidad al país es fundamental si queremos volver a trabajar en seguridad. Y también hay otra cosa que es importante, ¿no? En el Ecuador, gran parte de los delitos más sonados últimamente han tenido o han estado relacionados con actos de corrupción manejados en gran parte desde el gobierno. Entonces, también hay que combatir la inseguridad, combatiendo la corrupción y fomentando mecanismos de transparencia en la gestión pública. Esos son los temas claves, al menos para temas de seguridad. Y siguiendo la misma línea de todas estas propuestas súper fachas, ¿qué pasa con el tema de la tabla de consumo? ¿Cuál es tu postura sobre el uso de las drogas? A ver, primero hay que explicar de qué sirve la tabla de consumo de drogas. La tabla de consumo no es que te permite usar o peor aún vender drogas libremente. La tabla de consumo lo que hace es un instrumento judicial del sistema de administración de justicia para diferenciar a consumidores de vendedores. ¿Por qué? Porque el consumo no es criminalizado. Comercializar drogas sí, pero hay que aclarar una cosa. Si tú estás vendiendo drogas, así tengas menos de los umbrales establecidos para consumo en la tabla, igual te vas preso porque estás vendiendo drogas y eso es ilegal sin importar la cantidad. Entonces, lo que va a pasar si eliminas la tabla de consumo de drogas es que vas a llenar las cárceles de consumidores, un sistema de administración de justicia y un sistema penitenciario ya desbordados, y vas a tener una crisis penitenciaria terrible. Además, que vas a destruirle la vida a una serie de personas que solo son consumidores, que no son criminales. Entonces, no podemos permitir que esto que se conoce como populismo penal nos lleve en realidad a agravar los problemas que se pretenden solucionar. Eliminar la tabla sería gravísimo. Claro, además que tiene que ser tratado como un tema de salud pública, creo yo. No desde el punitivismo de señalarle a la gente que consume. Bueno, y ahora, ¿Isidro Romero o Yacu Pérez y por qué? Qué complejo, qué complejo. A ver, primero, obviamente no soy simpatizante de ninguno de los dos, pero si me das de elegir entre los dos, yo, la chuta, me duele incluso pronunciarlo, pero yo entre los dos votaría por Isidro Romero. ¿Por qué? Porque Yacu Pérez es de esta especie de títere estético de la derecha que reivindica un programa de gobierno que es el programa de gobierno de Creo, ¿entiendes? Entonces, la idea de pensar de que Yacu, Yacu por ser indígena responde a un proyecto de política popular es errado, totalmente errado. Yo creo que Isidro Romero, por último, en este populismo de derecha extraño que maneja, va a tener más cercanía
y más necesidad para gobernar, más necesidad de bases populares para gobernar que Yacu Pérez. Entonces, en ese escenario tan catastrófico como el que me pintas, yo sí me iría, no me enorgullezco, pero me iría por Isidro Romero. Y eso, creo que eso es. O sea, cuídense de Yacu, cuídense, por Dios, de los disfraces. Por favor, que no nos engañen con las formas. ¿Ya? Estamos perdidos en un mundo de formas mientras nos hacen pedazos con los fondos. Entonces, para mí, Yacu Pérez en realidad es una reformulación de Guillermo Lasso. Espero que las bases también del movimiento indígena tengan la claridad y la conciencia para entender la importancia del momento histórico que vivimos y opten por acercarse más a un proyecto verdaderamente popular. Eso sería todo. Muchas gracias, Emi, por estar aquí con Les Emis. Muchas gracias, amigos. Un abrazo, síganse cuidando. Nos vemos el 7 de febrero. Que no les ganen las políticas y las agendas de miedo. Nosotros estamos aquí para darles esperanza y devolverle esperanza a este país que tanto necesita ahorita. Abrazo.